Hola, sean bienvenidos a Ecos de lo Macabro. Esta noche les contaré dos historias macabras que ocurrieron hace algunos años, en lugares donde la gente vive alejada del mundo moderno. Sitios en los que lo inexplicable aún se manifiesta, y donde suceden cosas que muchos se niegan a creer. Pero hoy, tú serás el juez, si estas historias te atrapan. Déjame un comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, apaga la luz y comencemos. Nunca pensé que terminaría así. Nunca pensé que mi propia sangre me traería hasta este lugar maldito. Todo empezó cuando mi yerno llegó a casa con esa mirada perdida que ya conocía tan bien. El negocio iba mal, muy mal. La deuda crecía cada semana y los hombres que venían a cobrar ya no aceptaban promesas. Mi hija lloraba todas las noches. Los niños preguntaban por qué ya no había comida en la mesa. Yo había escuchado los rumores toda mi vida. En mi pueblo natal, las viejas hablaban en voz baja sobre un lugar que no salía en ningún mapa. Un lugar donde vivía una mujer que podía arreglar lo que nadie más podía arreglar. Pero siempre terminaban la conversación de la misma manera, persignándose y mirando hacia otro lado. Debía hacer caso. La desesperación es una cosa terrible. Te come por dentro hasta que ya no piensas con claridad. Cuando vi a mi nieta mayor guardando su almuerzo para dárselo a su hermanito más chico, algo se rompió dentro de mí. Esa misma noche tomé la decisión. El camino no fue fácil de encontrar. Tuve que preguntarle a una señora en el mercado del pueblo vecino. Cuando mencioné el nombre que había escuchado de niña, doña Casilda, la mujer palideció. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo que mejor rezara, que buscara otra solución. Cualquier otra, pero yo ya había decidido. Salí antes del amanecer. Tomé el autobús hasta donde pude y de ahí caminé. El desvío apareció exactamente donde me habían dicho, marcado por un árbol partido por un rayo que parecía una mano retorcida señalando hacia la nada. La vereda era angosta. Los árboles a los lados estaban completamente secos, como si algo les hubiera chupado la vida. No había pájaros. No había insectos. Solo ese silencio pesado que te hace sentir que la tierra misma está conteniendo la respiración. Caminé durante casi una hora. El sol ya estaba alto, pero bajo esos árboles parecía que seguía siendo de madrugada. Varias veces quise regresarme. Varias veces sentí que algo me observaba desde entre las ramas muertas. Pero pensaba en mis nietos, en mi hija, en cómo todo se estaba derrumbando. Entonces lo vi. El pueblo era pequeño. Tal vez 20 casas desparramadas sin ningún orden. No había plaza central, no había iglesia. Las construcciones parecían viejas, de un tiempo que ya no existe. Y no había nadie en las calles, ni un alma. Me quedé parada en la entrada sin saber qué hacer. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Estaba a punto de gritar, de llamar a alguien, cuando una voz me habló desde atrás. «Ya sé para qué vienes». Me volteé tan rápido que casi me caigo. Era ella, doña Casilda. No sé cómo describir lo que sentí al verla. No era solo que fuera vieja, era que parecía antigua, como si hubiera estado ahí desde antes que se construyera el primer pueblo, el primer camino. Su piel era como papel arrugado. Sus ojos eran claros, pero no tenían esa neblina que tienen los ojos de los ancianos. Me miraban con una claridad que me atravesaba. «Pasa», dijo sin sonreír. «Pero pasa sola». Miré a mi alrededor. No había nadie más conmigo. ¿Con quién pensaba que había venido? Su casa estaba al fondo del pueblo. Por dentro olía a hierbas secas y a algo más que no pude identificar. Algo dulzón y pesado que me revolvió el estómago. Había frascos por todas partes. Velas que goteaban cera negra, y en una esquina, un altar lleno de papelitos y cosas que preferí no mirar muy de cerca. Me senté donde me indicó. Ella se quedó de pie mirándome desde arriba. «Dime qué necesitas», ordenó, y yo se lo conté todo. La deuda, el negocio, los hombres que amenazaban, mis nietos pasando hambre, mi hija enferma de tanto llorar y preocuparse. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Solo me miraba con esos ojos que parecían leer cosas escritas en mi alma que ni yo misma conocía. «Puedo arreglarlo», dijo finalmente.
Antes de 3 lunas el dinero llegará. La deuda se pagará. Tu familia volverá a estar bien. Sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Gracias, susurré. Gracias. Pagaré lo que sea necesario. Entonces ella sonrió. Y esa sonrisa me heló la sangre. No necesito tu dinero, dijo despacio. Lo que hago tiene otro precio. Pero no te preocupes, no lo cobro ahora. Se acercó a mí. Puso su mano fría y seca sobre mi cabeza. Cuando yo venga por lo mío, susurró. No llores. Salí de esa casa como en un sueño. El camino de regreso lo hice casi sin darme cuenta. Mi cabeza daba vueltas tratando de entender qué había pasado exactamente. ¿Qué significaban esas palabras? Cuando yo venga por lo mío, no llores. Pero la esperanza era más fuerte que el miedo. Me repetía a mí misma que todo estaría bien. Que pronto mi familia volvería a sonreír. Que los niños volverían a jugar sin esa tristeza en los ojos. Y así fue. 2 semanas después, mi yerno recibió una llamada. Un cliente viejo de hace años que necesitaba un trabajo urgente. Un trabajo grande. El dinero que ofreció era exactamente lo que necesitábamos para pagar toda la deuda y empezar de nuevo. Mi hija no podía creerlo. Lloraba de felicidad. Los niños volvieron a comer bien. La casa se llenó de risas otra vez. Yo debería haber estado feliz, pero no podía dormir. Cada noche me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, mirándome, esperando. Cuando encendía la luz no había nadie, pero el aire olía a esas hierbas secas de la casa de doña Casilda. Pasaron los meses. La vida seguía. Mi familia estaba bien. Yo empecé a pensar que tal vez había sido solo mi imaginación, que tal vez la vieja solo quería asustarme, que no volvería nunca. Qué tonta fui. Todo cambió una noche de noviembre. Mi nieto menor, el más chiquito, empezó a despertarse llorando. Decía que una abuela lo visitaba en sus sueños, una abuela que no era yo, que se sentaba en la orilla de su cama y lo miraba sin parpadear. Le dije que eran solo pesadillas, que bebiera agua bendita antes de dormir. Pero en el fondo yo sabía, ella había empezado a cobrar. Una semana después, mi nieta mayor comenzó a hablar sola en su cuarto. Mi hija entró una tarde y la encontró sentada en el piso, conversando con la pared. Cuando le preguntó con quién hablaba, la niña señaló la esquina vacía y dijo muy tranquila que hablaba con la señora que venía a visitarla. La señora de ojos claros que le preguntaba cosas. Mi sangre se congeló cuando escuché eso. Fui esa misma noche a la iglesia del pueblo. Le conté todo al padre. Todo. Él me miró con una mezcla de pena y horror. Me dijo que rezara, que pidiera perdón, que protegiera a mis nietos con agua bendita y escapularios. Pero en sus ojos vi algo que me aterrorizó más que cualquier cosa. Vi que él sabía que no serviría de nada. Las visitas se volvieron más frecuentes. Los niños ya no solo hablaban con ella, ahora la describían. Decían que se acercaba más cada noche, que ya no se quedaba en las esquinas, que se sentaba junto a ellos, que les acariciaba el pelo con dedos fríos como huesos. Mi hija quiso llevarlos con doctores, con psicólogos. Nadie encontraba nada malo. Los niños estaban sanos, solo que hablaban de esa mujer que nadie más podía ver. Yo sabía que tenía que hacer algo. Regresé al camino. Esta vez fue más difícil encontrarlo, como si el lugar se escondiera de mí. Caminé durante horas entre esos árboles muertos hasta que finalmente apareció el pueblo, pero algo había cambiado. Ahora sí había gente en las calles, o lo que quedaba de gente. Sombras delgadas que se movían despacio, con los ojos vacíos. Niños que me miraban sin expresión. Mujeres que caminaban arrastrando los pies. Todos parecían estar esperando algo. Llegué a la casa de doña Casilda. La puerta estaba abierta. Entré llamándola, gritando su nombre. Necesitaba detener esto. Necesitaba que dejara en paz a mis nietos. Pero ella no estaba. La casa estaba exactamente igual. Las velas, las hierbas, el olor dulzón y pesado, y el altar. Me acerqué temblando, y ahí los vi, frascos. Docenas de frascos de vidrio, cada uno con un papelito adentro. Me acerqué más y leí los nombres escritos con tinta negra. Reconocí algunos, gente del pueblo vecino que había desaparecido años atrás.
familias enteras que un día simplemente dejaron de existir. Y al fondo, en un frasco nuevo todavía brillante, vi 3 nombres que me destrozaron el alma. Los nombres de mis 3 nietos, escritos con esa misma tinta negra, esperando. Quise gritar pero no me salió la voz. Quise romper los frascos, quemarlos, destruirlo todo, pero mis manos no se movían. Era como si el aire mismo me sostuviera en su lugar. Entonces escuché su voz detrás de mí. «Ya casi es tiempo». Me di vuelta, ahí estaba ella, pero ahora no estaba sola. Detrás de doña Casilda había niños, muchos niños, todos pálidos, todos con los ojos vacíos, todos mirándome. «Hicimos un trato», dijo ella acercándose. «Yo cumplí mi parte, tu familia tiene todo lo que pediste, ahora yo vengo por lo mío». «No», susurré. «Por favor, llévenme a mí, pero no a ellos, son inocentes». Ella ladeó la cabeza como si mi súplica fuera curiosa pero sin importancia. Los tratos no se cambian, los favores se pagan como se acordó. Y yo nunca dije que te llevaría a ti. Caí de rodillas frente a ella, le supliqué, le rogué, le ofrecí mi vida 1000 veces, le dije que podía quedarse con todo, con mis años, con mi alma, con lo que quisiera, pero que dejara a mis nietos en paz. Ella solo me miraba con esa expresión vacía, como si mis palabras fueran el zumbido de un insecto molesto. «El precio no eres tú», repitió. «Nunca lo fuiste. Lo que yo necesito es sangre nueva, sangre inocente. Eso es lo que mantiene este lugar vivo. Eso es lo que me mantiene a mí». Señaló a los niños que estaban detrás de ella. Todos esos pequeños con ojos muertos. Ellos vinieron de la misma forma. Sus abuelas, sus padres, sus tíos. Todos vinieron pidiendo favores. Todos aceptaron el trato sin preguntar el precio. Y cuando vine a cobrarlo, lloraron igual que tú. Pero los tratos son tratos. Me levanté temblando. Miré los frascos otra vez. Todos esos nombres. Todas esas familias que habían caído en la misma trampa que yo. «¿Cuándo?», pregunté con la voz rota. «¿Cuándo vendrás por ellos?» «Esta noche de luna nueva», respondió. «Vendré a su casa. Tocaré a la puerta 3 veces. Y ellos me seguirán. No gritarán. No llorarán. Simplemente vendrán conmigo. Y tú no podrás hacer nada para impedirlo. ¿Y si me voy? ¿Y si nos vamos lejos de aquí?». Ella sonrió de nuevo con esa sonrisa horrible. «Puedes irte a donde quieras. Al otro lado del mundo si deseas. Pero yo los encontraré. Siempre encuentro lo que es mío». Salí corriendo de esa casa. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Hasta que mis piernas no pudieron más. Y cuando finalmente llegué al camino real, vomité todo lo que tenía en el estómago. Esa noche les conté todo a mi hija y a mi yerno. Mi hija me abofeteó. Me gritó que cómo había sido tan tonta, que cómo había podido poner en peligro a sus hijos. Mi yerno solo se quedó callado, con la cabeza entre las manos. Hicimos todo lo que se nos ocurrió. Llenamos la casa de estampitas y cruces. El padre vino a bendecir cada rincón. Cerramos las puertas con seguro. Tapamos las ventanas. Nos quedamos todos juntos en la sala, abrazando a los niños. Esperamos. La luna nueva llegó. A medianoche escuchamos los golpes. 3 toques en la puerta. Lentos, firmes, seguros. Los niños se pusieron de pie al mismo tiempo, como si alguien hubiera jalado hilos invisibles atados a ellos. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. No nos miraban. No nos veían. Caminaron hacia la puerta. Mi hija se aferró a ellos gritando. Mi yerno bloqueó el paso, pero los niños eran más fuertes de lo que deberían. Mucho más fuertes. Nos empujaron a un lado como si no pesáramos nada. Abrieron la puerta. Ahí estaba ella, doña Casilda, con esa sonrisa terrible, y detrás de ella todos esos niños de ojos muertos esperando. «No llores», me dijo mirándome directamente. «Te lo advertí». Mis nietos salieron de la casa tomados de la mano. No voltearon, no dijeron adiós. Simplemente se fueron caminando en la oscuridad junto a ella y los otros niños. Mi hija se desmayó. Mi yerno corrió detrás de ellos gritando sus nombres, pero cuando llegó a la esquina ya no había nadie. Solo la calle vacía y el silencio de la noche. Eso fue hace 3 meses. La policía los buscó por todas partes. Pusieron alertas, revisaron cámaras, interrogaron a todo el mundo.
pero los niños simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado. Mi hija ya no me habla. Mi yerno se fue de la casa. El dinero que tanto necesitamos ahora está ahí, sin gastar, porque nadie puede tocarlo sin sentir que quema. Yo vivo sola ahora, esperando. Porque anoche, mientras dormía, escuché una voz conocida, la voz de mi nieto menor. Me llamaba desde algún lugar oscuro y lejano, y decía que pronto vendría a visitarme, que pronto yo también caminaría por ese pueblo sin nombre, que doña Casilda había decidido que yo también formaría parte de su colección. El precio de mi favor no eran solo mis nietos, era toda mi familia, y el último en pagar siempre soy yo. Esta noche escuché 3 golpes en mi puerta, lentos, firmes, seguros, y mis pies empezaron a moverse solos hacia la entrada, porque los tratos con doña Casilda nunca terminan, solo cambian de cobrador. Llevo trabajando en este rancho desde hace casi 10 años. Al principio todo parecía normal. Don Conrado era un buen patrón, justo con el pago y respetuoso con todos nosotros. El rancho era grande, con tierras que se perdían en el horizonte y un monte espeso que rodeaba todo el lugar como una muralla verde y oscura. Pero había algo que siempre me inquietó. Nadie, absolutamente nadie, cruzaba ese monte cuando caía la noche. Los trabajadores más viejos nos lo advirtieron desde el primer día. Decían que no era seguro, que había cosas ahí adentro que era mejor no despertar. Al principio pensé que eran historias para asustar a los nuevos. Ya saben, esas cosas que la gente inventa para hacérsela interesante. Pero con el tiempo empecé a notarlo. Los animales se comportaban extraño al anochecer. Las vacas se juntaban todas en una esquina del corral, inquietas, moviendo la cabeza como si olieran algo malo en el aire. Los caballos relinchaban sin razón. Y lo peor eran los perros. Teníamos como 6 perros en el rancho, buenos animales, fuertes y valientes. Pero cuando el sol se ocultaba, todos se metían debajo de los cobertizos y no salían por nada del mundo. No ladraban, no hacían ruido, solo se quedaban ahí, temblando, con las orejas pegadas a la cabeza. Yo les preguntaba a los otros trabajadores qué pasaba, pero nadie quería hablar del tema. Se hacían los desentendidos o cambiaban de conversación. Hasta que una noche, después de unas cervezas, uno de los más antiguos me lo contó. Me dijo que el rancho estaba protegido por algo que no era de este mundo. Le pregunté a qué se refería, y él solo movió la cabeza. Me dijo que don Conrado lo sabía, que su abuelo había hecho un trato hace muchos años, cuando el rancho estaba a punto de perderse. Un trato con algo del monte, algo que cuidaba la tierra, los animales y la familia, pero que también exigía respeto. Yo me reí en ese momento. Pensé que estaba borracho, pero él me miró serio, con los ojos bien abiertos, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que el nahual era real, que vivía en el monte, que salía de noche, y que mientras nadie molestara todo estaría bien. Pero que si alguien faltaba al respeto, si alguien intentaba lastimar al rancho o a la familia de don Conrado, el nahual cobraba venganza. Yo no le creí del todo, pero algo en su voz me hizo dudar. Las semanas pasaron y todo siguió igual. Hasta que un día don Conrado nos reunió a todos. Estaba pálido, cansado, como si no hubiera dormido en días. Nos dijo que había tomado una decisión difícil, que iba a vender el rancho. Todos nos quedamos callados. Algunos de los trabajadores más viejos se miraron entre ellos con preocupación. Uno de ellos, el que me había contado lo del nahual, se acercó a don Conrado y le dijo en voz baja que no lo hiciera, que reconsiderara, que la tierra no podía venderse, pero don Conrado no escuchó. Dijo que ya estaba decidido, que necesitaba el dinero, que ya no podía seguir manteniendo todo esto. Esa misma noche comenzó lo extraño. Primero fueron los animales. Al amanecer encontramos 3 cabras muertas cerca del monte. No fue un coyote, no fue un puma. Las heridas eran diferentes, profundas, salvajes, como si algo enorme las hubiera despedazado con rabia. Don Conrado mandó revisar las cercas, poner trampas, pero no sirvió de nada. A la noche siguiente aparecieron 2 vacas en el mismo estado, y luego un caballo.
Los trabajadores empezaron a renunciar. Uno tras otro se fueron. Decían que no querían estar ahí cuando las cosas empeoraran. Yo pensé en irme también, pero algo me detuvo. Quizás la curiosidad, quizás el miedo a quedarme sin trabajo, o quizás quería ver si todo eso era real. Las noches se volvieron insoportables. El viento comenzó a sonar diferente. Ya no era solo viento. Parecía que traía voces, respiraciones pesadas que venían del monte. A veces, cuando estaba en mi cuarto, escuchaba pasos afuera, pasos grandes, lentos, como si algo enorme caminara alrededor de las construcciones. Los perros ya ni siquiera salían de día. Se quedaban escondidos, gimiendo bajito. Uno de ellos desapareció. Nunca lo encontramos. Don Conrado empezó a cambiar. Lo veía cada vez más delgado, con ojeras profundas. Dejó de hablar con nosotros. Se la pasaba encerrado en la casa grande, mirando por las ventanas hacia el monte. A veces salía en la madrugada y se quedaba parado en el patio, observando la oscuridad como si esperara algo. Una tarde me atreví a preguntarle si estaba bien. Me miró con unos ojos que ya no parecían los suyos. Tenía la mirada perdida, asustada. Me dijo que no podía dormir, que todas las noches sentía que algo lo observaba desde afuera, que escuchaba rasguños en las paredes, que había visto sombras moviéndose entre los árboles. Le sugerí que mejor cancelara la venta, que dejara todo como estaba. Pero él negó con la cabeza. Dijo que ya era tarde, que ya había firmado papeles, que el comprador vendría en unos días. Esa noche pasó lo peor. Yo estaba acostado tratando de dormir, cuando escuché un grito que me heló la sangre. Un grito que venía de la casa grande. Era don Conrado. Salí corriendo junto con los otros 2 trabajadores que quedábamos. Llegamos a la casa y encontramos la puerta abierta. Adentro todo estaba en silencio. Un silencio espeso, incómodo. Subimos las escaleras y encontramos a don Conrado en su habitación. Estaba sentado en la cama temblando, con la camisa desgarrada. Tenía marcas en el pecho, marcas profundas, como arañazos hechos por garras enormes. Sangraba, pero no mucho, como si algo lo hubiera marcado a propósito, sin intención de terminar con él. Intentamos hablarle, pero no respondía. Solo miraba la ventana. Seguía la mirada hacia afuera y vi algo que nunca voy a olvidar. En la orilla del monte, justo donde empezaban los árboles, había una sombra enorme. No era un animal normal. Era demasiado grande, demasiado extraña. Tenía forma de bestia, pero también algo humano. Y sus ojos brillaban en la oscuridad. Amarillos, intensos, fijos en nosotros. Me quedé paralizado. La sombra no se movía, solo nos observaba. Y entonces escuché algo. Una voz. No venía de afuera, venía de adentro de mi cabeza. Grave, profunda, como un gruñido que se convertía en palabras. Decía: la tierra no se vende. Mis piernas casi cedieron. Miré a los otros trabajadores y supe que ellos también lo habían escuchado. Tenían la misma expresión de terror en el rostro. Don Conrado seguía sentado en la cama, inmóvil. Entonces habló, con voz quebrada. Dijo que había visto al nahual, que había entrado a su habitación, que lo había tirado al suelo y le había marcado el pecho mientras le susurraba al oído que la tierra tenía dueño, que siempre lo tendría, que el pacto no podía romperse. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, don Conrado llamó al comprador y canceló todo. Dijo que el rancho ya no estaba en venta, que nunca lo estaría. El hombre se enojó, amenazó con demandarlo, pero a don Conrado ya no le importaba. Solo quería que todo volviera a la normalidad, pero las cosas no volvieron a ser como antes. Don Conrado cambió por completo. Dejó de comer casi por completo. Dejó de dormir en la casa. Empezó a pasar las noches afuera, sentado cerca del monte, como si estuviera esperando algo, o como si algo lo llamara. Los animales dejaron de aparecer lastimados. El viento volvió a sonar normal. Los perros salieron de sus escondites. Todo parecía haberse calmado, pero don Conrado ya no era el mismo. Una semana después de aquella noche horrible, noté que don Conrado ya casi no hablaba. Cuando le preguntaba algo,
Solo me miraba y asentía con la cabeza. Sus ojos se veían diferentes, más oscuros, más profundos, como si algo adentro de él se hubiera apagado, o peor aún, como si algo nuevo hubiera entrado. Empezó a caminar distinto también, más encorvado, con pasos lentos pero firmes. A veces lo veía parado en medio del campo, completamente quieto, mirando hacia el monte durante horas. No importaba si hacía calor o si llovía. Ahí se quedaba. Los otros 2 trabajadores que quedaban se fueron a finales de esa semana. Me dijeron que ya no soportaban el ambiente, que sentían que algo andaba mal, que don Conrado los miraba de una forma que les daba escalofríos. Me rogaron que me fuera con ellos, pero yo no pude. No sé por qué. Algo me decía que tenía que quedarme, que tenía que ver cómo terminaba todo esto. Me quedé solo en el rancho con don Conrado. Las noches se volvieron extrañas de nuevo, pero de otra manera. Ya no había miedo. Era como si algo hubiera cambiado, como si el monte estuviera tranquilo, satisfecho. Los animales ya no se inquietaban, los perros dormían afuera sin problemas. Todo estaba en calma, pero don Conrado seguía empeorando. Una noche lo encontré hablando solo cerca del establo. Me acerqué despacio y escuché que conversaba con alguien. Pero no había nadie más ahí. Hablaba en voz baja, como si respondiera preguntas. Asentía. Sonreía de una forma rara. Cuando me vio, se cayó de inmediato y se fue caminando hacia el monte. Intenté seguirlo, pero desapareció entre los árboles. No regresó hasta el amanecer. Llegó con la ropa sucia, llena de tierra y ramas. Tenía arañazos en los brazos, pero no parecía importarle. Me miró fijamente y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que ya entendía todo, que el pacto no era una maldición, que era un regalo, que su abuelo lo había sabido desde siempre, que la tierra daba, pero también pedía, y que ahora él formaba parte de eso. Le pregunté qué quería decir, pero no me respondió. Solo se metió a la casa y cerró la puerta. Esa fue la última vez que hablé con él. Desde entonces, don Conrado dejó de comportarse como una persona normal. Ya no entraba a la casa, dormía afuera, cerca del monte, comía poco, casi nada. Se movía en la oscuridad, como si pudiera ver perfectamente sin luz. Los perros ya no se le acercaban, lo evitaban, y cuando pasaba cerca de las vacas todas se quedaban quietas, atentas, como si reconocieran algo en él. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con sombras enormes, con ojos amarillos, con voces que me decían que me fuera, que ya no era seguro quedarme, pero tampoco podía irme. Sentía que si dejaba el rancho, algo malo pasaría. No sé si a mí o a don Conrado. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi una sombra parada junto a la ventana de mi cuarto. Era grande, demasiado grande para ser humana. No me moví, no respiré, solo cerré los ojos y recé para que se fuera. Cuando volví a abrirlos ya no estaba. Al día siguiente decidí que tenía que irme. No podía más. Empaqué mis cosas y fui a despedirme de don Conrado. Lo busqué por todo el rancho, pero no lo encontré. Pregunté en voz alta si estaba ahí, pero nadie respondió. Entonces escuché un ruido que venía del monte. Me acerqué despacio y vi algo que nunca voy a poder olvidar. Eran 2 sombras, 2 figuras enormes. Una de ellas era la que había visto aquella noche en la orilla del monte. La otra era más nueva, más reciente, pero tenía la misma forma, la misma presencia, y cuando una de ellas volteó reconocí los ojos. Eran los ojos de don Conrado. Me quedé paralizado. Las 2 sombras me miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, escuché la voz de nuevo. Esa voz que no venía de afuera, sino de adentro. Decía, la tierra está protegida, siempre lo estará. Corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás. Arranqué y salí del rancho a toda velocidad. No paré hasta llegar al pueblo. Le conté todo al comisario, pero no me creyó. Dijo que seguramente don Conrado se había ido de viaje, que ya aparecería. Pero yo sé la verdad, don Conrado no se fue. Sigue ahí, cuidando el rancho, protegiendo la tierra, junto con el otro nahual. Ahora son 2.
Dos guardianes que nunca duermen, que nunca descansan. Algunos de los rancheros de la zona me han contado que siguen viendo luces extrañas en las noches, que escuchan aullidos que no son de coyote, que los animales de los ranchos vecinos se inquietan cuando se acercan a esa propiedad. Nadie se atreve a entrar. Y yo jamás volveré, porque sé que don Conrado sigue ahí, esperando, vigilando, protegiendo lo que considera suyo, y que cualquiera que intente hacerle daño a ese lugar terminará igual que él, convertido en algo que ya no es humano, algo que vive entre las sombras del monte, algo que nunca descansa.